Hoy quiero compartir contigo a través de esta vitamina de amor la espera. Sé que es bien difícil esperarse. Hoy en día estamos acostumbrados a que la gratificación sea inmediata, instantánea y nos cuesta esperar. Nos cuesta ser un poco pacientes en nuestro propósito de vida, en lo que Dios tiene para nosotros, aún incluso en las situaciones que estamos viviendo. Y hay una historia que para mí ha sido de mucha bendición, me ha enseñado muchísimo de cómo a veces Dios trabaja en nuestra vida. Y hablo de José. Hay una historia en el capítulo 41 del libro de Génesis donde la palabra cuenta que José estaba en prisión y llega a prisión el copero y el panadero del rey. José les interpreta un sueño y al interpretarles el sueño José se da cuenta que el copero va a ser restituido a su cargo como copero del rey. Y le dice, mira, por favor, cuando estés en tu cargo, acuérdate de mí, háblale de mí al faraón para que me saque de aquí, que estoy injustamente aquí en la cárcel. Sin embargo, la palabra relata que cuando el copero es restituido en su puesto, se le olvida lo que es el encargo que José le había hecho de que lo sacara de la cárcel. José estuvo en ese tiempo, en esa espera de que el copero se acordara de él por 2 años. Dice la palabra que estuvo 2 años más después que les interpretó el sueño a estos dos personajes. A los 2 años el faraón tiene un sueño, entonces el copero se acuerda de que en la cárcel había una persona que le había interpretado el sueño y lo mandan a llamar. Y ya de ahí en adelante la mayoría conocemos la historia cuando José le interpreta el sueño al faraón. Pero creo que de alguna forma esa historia la podemos traer a la vida de nosotros cuando estamos viviendo situaciones, wow, que a veces son situaciones límites, que son situaciones que no sabemos cómo vamos a salir de ahí, que no tenemos el control, que ni siquiera sabemos cómo estamos ahí, cómo caímos en ese pozo. Y creo que es la historia de José. José de alguna forma sentía que estaba injustamente ahí, no sabía por qué realmente eh, o no entendía el propósito por el cual José estaba en esa situación. Mas, sin embargo, esa espera de José de 2 años hizo que José empezara a confiar un poco más en Dios, empezar a entender un poco más el propósito por el cual estaba ahí, porque cuando José es llevado a la presencia del faraón para interpretar su sueño, José le dice al faraón, no soy yo el que te va a dar la revelación, es Dios. Entonces puedo ver que durante esos 2 años José no se desesperó, no se apartó de Dios, no empezó a culpar a Dios por situación, no empezó a renegar de Dios porque estaba ahí injustamente, sino que esos 2 años hicieron que, a pesar de que no entendía por qué estaba ahí, a pesar de que quería salir de esa situación, José descansó en Dios. José confió aún más en Dios y lo puedo ver a través de la respuesta que él le da a Faraón. Mi invitación a través de esta vitamina de amor del día de hoy, todos hemos caído en esos pozos. Si estás en uno o si más adelante vas a caer en uno, porque esa es la vida. Pues Jesús no nos garantizó de que iba a ser un paraíso estar aquí, sino que íbamos a tener aflicción en este mundo. Y muchas veces caemos en esos pozos en que no sabemos ni siquiera por qué estamos ahí, ni para qué estamos ahí, ni cómo caímos ahí, ni siquiera cómo vamos a salir de ahí. Pero esos pozos muchas veces nos enseñan a descansar más en Dios. No te desesperes, no te angusties, no empieces a culpar a Dios, no te apartes de Dios, porque al contrario, lo que Dios está creando en nosotros es un carácter más confiable, un carácter en que podamos realmente descansar en la presencia de Dios, en su voluntad. Cuando entendemos eso, empezamos a ver la situación diferente, empezamos a ver la situación con un propósito, empezamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque la angustia, el afán, la ansiedad por querer salir de ahí nos bloquea. Creo que cambia nuestra perspectiva de la situación y nos lleva posiblemente a tomar decisiones equivocadas, nos lleva posiblemente a un punto más difícil de lo que estamos viviendo. Pero cuando descansamos en Dios, confiamos en Él, empezamos a ver la situación desde un punto de vista diferente, una perspectiva diferente, y eso nos permite muchas veces encontrar soluciones y salidas a lo que estamos viviendo. Así que mi invitación del día de hoy es a descansar, a confiar. Si sientes que estás en un pozo, en que no sabes cómo salir de ahí, mi invitación es a descansar y a confiar en Dios. Y a través de ese momento
entonces vamos a poder posiblemente encontrar salida. Dios nos va a regalar las salidas cuando aprendemos a confiar en Él. Dios te bendiga grandemente hoy.